Nuestra primera clase es plantear inicialmente el tema de qué consideramos que es la historia. ¿Sí? Bien, me gustaría, siempre todos los años hago esto, a ver, vamos a poner, si yo a usted le pregunto, ¿qué es la historia? ¿Cuál es el objeto de estudio? O cuando uno piensa en la historia, ¿qué le viene enseguida? No sé, ¿qué piensan enseguida? En base al recuerdo que tienen de lo que cursaron historia hace poco o de la historia que vieron en algún momento. ¿Qué es la historia para ustedes? Acontecimientos del pasado. Acontecimientos del pasado. Bien. A ver. ¿Qué otra cosa? ¿Solo eso? Hechos significativos. Hechos significativos. Personajes. Agregaríamos personajes. ¿Y esos personajes cuáles son? O sea, ¿cuál representaría un personaje histórico? Belgrano. Es lo que tenemos. Belgrano. Bien. A ver, piensen. Lo que se les venga a la mente y díganlo. ¿Qué es lo que tenemos así de referencia en la historia? ¿Qué aspectos vemos de ese pasado? O sea, hasta ahora en hechos, ¿qué son los hechos? ¿Cómo ustedes lo podrían expresar a esto de los hechos? Situaciones del pasado. ¿Cómo? Situaciones del pasado, acontecimientos. Exacto, acontecimientos. Son necesarias para entender el presente. Bien. El pasado, pero con una relación con el presente. Le decía, cuando tenemos hechos, ¿a qué ustedes piensan cuando uno habla hechos? ¿Cómo nos representaría? Acciones que marcan el desarrollo del hombre a través del tiempo. Acciones que marcan El desarrollo del hombre a través del tiempo. del hombre a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Y ese tiempo cómo lo representan? ¿A qué tiempo se refiere? Es algo que siempre uno relaciona a la historia esa. ¿A qué tiempo? Además de ver hechos que se ven. Fecha. Fecha. O sea, usted relaciona el tiempo con la fecha. Pregunto, ¿no? ¿Sí? Esto es muy marcado, ¿no es cierto?, de fecha y hechos. Ahora, bueno, ¿qué son los hechos? Cuando ustedes dicen hechos, ¿a qué se están refiriendo? Situaciones importantes pueden ser. Situaciones importantes. ¿Vieron? O sea, dentro de esos acontecimientos vemos los importantes. Bien. ¿Qué tipo de hechos? Denme ejemplos concretos, si no.
revoluciones. A ver, veamos cuál es la temática. A ver, vamos acá. Revoluciones, guerras, Independencias. Descubrimiento. algo más. Creaciones. 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 ¿Cómo ser cuál? La creación de la bandera. O sea, ¿Los inventos? Los inventos. O sea, la creación en relación. Como bandera, inventos. Bien. ¿Algo más tienen para agregar? Ya tengo bastante material. Catástrofe. Las pestes. Pestes. Bien. Bueno, yo te decía todos los años, o sea, yo hago este ejercicio y siempre muestro la misma realidad, ¿no? Una mirada de la historia muy lejana a la historia que nosotros vamos a plantear desde la cátedra y que está hoy totalmente superado historiográficamente. Enseguida les voy a contar un poco. Distintas escuelas han superado esta mirada de esta historia. ¿Sí? Esta historia que ustedes están planteando es la historia que se conoce desde el punto de vista historiográfico. ¿Sí? ¿Saben qué es la historiografía? ¿Sí? Son las distintas corrientes de la historia, de las distintas maneras de hacer historia en distintas épocas. ¿Sí? Son corrientes historiográficas. ¿Sí? Esta que ahora vamos a analizarla y vamos a criticarla, ¿sí? Tiene que ver mucho con la escuela rankiana, que yo la voy a mencionar, que es la escuela alemana de fines del siglo XIX y principio del XX. ¿Sí? Mucho sigue este modelo, que se sigue enseñando la historia de esta manera. ¿Sí? Y miren qué elementos salen de lo que para ustedes es la historia. Bien, está muy claro acá que para ustedes la historia es el hombre, el personaje. ¿Sí? Nadie en ningún momento habló de la sociedad. ¿Sí? Nadie. Hablaron acá personajes, Belgrano, por acá está acá el hombre, ¿sí? El hombre aislado. ¿Sí? La historia, ¿quién la hace? ¿La hace solamente el personaje? El pasado, ¿quién lo compró? Es toda la sociedad. Es toda la sociedad. Ustedes hablan de hechos, algunos de la revolución. Puede haber líderes de la revolución, pero la revolución la hacemos todos. ¿Sí? El éxodo jujeño lo hace Belgrano, o sea, siempre hay un motivador. ¿Sí? Puede haber un líder, pero el éxodo no lo hace solo Belgrano, tiene el apoyo del pueblo. ¿Sí? Acá en ningún momento se ha planteado el pasado con la idea de la sociedad. El desarrollo del hombre está más desfigurado en nuestro todo, que está presente el personaje, ¿sí? El ego. Bien, ahora, ¿qué aspectos del pasado ven de acuerdo a la visión de su historia? ¿Cuáles? Son las guerras, las revoluciones.
descubrimiento. Acá lo único mencionado es un aspecto económico, pero esencialmente, ¿qué aspectos han puesto ustedes? Sociales. Políticos. Esencialmente políticos. ¿Sí? Y en una sociedad, ¿solamente están las cuestiones políticas? ¿No? Una revolución, si uno quiere analizar la Revolución Francesa o la Revolución de Mayo, el movimiento independentista en América Latina, sí hay una realidad política que es el dominio, ser colonia de España, pero también hay razones económicas, ¿sí? El monopolio español, el control, la poca libertad de comercio, ¿sí? Que muchos de los criollos solicitaban mayor libertad económica. Tiene que ver con lo social. Hay otros aspectos dentro de esto, de la sociedad. ¿Sí? Está muy claro, ¿sí? Lo que ustedes plantean es como que la historia parece que solamente son guerras. ¿Sí? Guerras, revoluciones, gobiernos, personajes. Eso queda en el imaginario de ustedes de lo que es la historia. ¿Sí? Una historia que por lo que vemos es parcializada. ¿Sí? Está limitada, ¿sí? No abarca todos los aspectos, ¿sí? Y otra cosa llamativa es esto, importante. ¿Qué es lo importante para uno? ¿Sí? ¿Cómo poder determinar el criterio qué es importante y qué no? ¿Cómo se determina eso? A ver, ¿cómo determina la sociedad? De acuerdo a la cultura que cada uno, por ahí para algunos es más importante un hecho, para otros de acuerdo a la sociedad. Claro, pero ahí, ¿qué sería? Esa es la mirada de quién. Es la mirada uno desde el presente. No sé, lo que marca la sociedad, lo que realiza cambios de la sociedad. Lo que resalta en la sociedad sería. Exacto. Bien, a ver, esto es importante lo del cambio, es otra cosa, es bueno esto. Pero volviendo a lo que él plantea, dice, bueno, ¿qué es lo importante? De acuerdo a los intereses de la sociedad. Está bien eso, ¿sí? O sea, cuando uno dice, hoy en día hay una nueva mirada sobre algún tema del pasado, ¿sí? No significa que eso no pasó de esa manera, sino que es una mirada diferente desde el presente. Porque yo, desde mi presente, mis intereses hacia atrás van a ir cambiando. El pasado es lo que fue, no lo podemos cambiar, ¿sí? Pero sí podemos cambiar ¿qué? Cuando yo me pongo desde esa mirada del presente al pasado, ¿qué trato de mirar hacia ese pasado? Porque yo les puedo decir, el 25 de mayo de 1810 pasó, hubo una revolución, ¿estuvieron en el cabildo? Sí, nadie va a negar. Ahora, uno dice, ¿qué puede cambiar con el tiempo esta mirada? Bueno, pero yo ahora le puedo decir, uno analizando, mirando hacia atrás, ¿fue una verdadera revolución? 200 personas que estaban afuera del cabildo, solicitando el cabildo abierto, ¿es una revolución? Y hay algunos que dicen, no sé si es tanto una revolución. Otros dicen sería una rebelión, sí, fue motivador, sí, para lo que significó después, ¿sí? Pero eso, ¿qué tiene que ver ahora? Lo que yo estoy analizando, o diciendo realmente, bueno, ¿el pueblo participó en la Revolución de Mayo? ¿Fue algo popular? La Revolución Francesa, podemos decir, fue popular, ¿sí? La toma de la Bastilla, hubo sectores populares en esa manifestación. Y en la Revolución de Mayo, ¿quién estaba? Los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? Los sectores medio, altos. ¿Y el pueblo? ¿Fue popular o no? Todas estas cuestiones que yo estoy planteando, el acontecimiento pasó, ¿sí? Pero yo me quedo en eso, porque de acuerdo a esto que ustedes están planteando, es que el acontecimiento es, yo realmente puedo comprender el pasado, si yo sé que el 25 de 1810 fue la Revolución de Mayo, que el 14 de julio de 1789 fue la Revolución Francesa, ¿sí?
que tal presidente asumió tal año, ¿sí? Que hubo este tipo de monarquías. ¿Es suficiente eso? Les pregunto, ¿es suficiente? ¿Le ayuda a comprender el pasado para entender mejor ese presente? No. ¿Qué es lo que está faltando ahí? ¿Cómo? El lugar donde sucedió. El lugar. Yo dije Revolución de Francia. Los personajes. Bueno, yo también puedo hablar de la revolución, hablar, bueno, Rousseau, Danton, Robespierre, el personaje de la Revolución Francesa. Eso me ayuda a entender el significado de la Revolución Francesa o de la Revolución de Mayo. Tengo que ir más, tengo que ir por más. O sea, lo que están pensando todo ese conjunto de personas en ese momento no es. Espera, ¿cómo? ¿Cómo están pensando todo ese conjunto de personas en ese momento? Ah, ahí ya voy más. La Porque ideología. en el ámbito de la revolución de 25 Claro, de tiene mayo, que ver el pensamiento. todos querían un cambio. Claro, a ver qué cambio. ¿Y todo era igual? Un burgués en la Revolución Francesa es lo mismo a lo que se le llamaba a los sectores bajos los sans-culottes, o un noble, terrateniente. Era el mismo pensamiento el que estaba al lado del rey, que estaba dentro de esa monarquía. ¿Sí? Es una parte, pero el acontecimiento aislado no sirve. Yo tengo que relacionar todos esos hechos. Obviamente que el tiempo, el espacio es importantísimo para la historia, ¿sí? Pero no nos tenemos que quedar en eso, ¿sí? Tenemos que ir más allá, que es la comprensión. Y nosotros tenemos que preguntar desde el presente, y está bueno esta relación que plantearon acá, desde el presente al pasado, ¿sí? Yo desde el presente voy a empezar a tratar de cuestionar hacia el pasado, ¿sí? Hoy en la sociedad argentina, ¿qué pasado nos moviliza? ¿Cuál es el que hoy uno ve que la gente quiere saber más? La dictadura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta sociedad, si la dictadura pasó, ¿sí? Pero ahora entender mucho de cómo fue la dictadura va a dar lugar a un abanico de preguntas que tienen que ver con esa mirada de comprensión. Yo desde el presente la voy a tratar, y es la función del historiador, mirar hacia el pasado y empezar a hacer esas preguntas. ¿Sí? Y en la historia también se razona. Es una historia razonada, ¿sí? Que muchas veces en otras épocas como que se separaba. La razón, pensar, la matemática. Ciencias duras. En la historia tiene que tener memoria, ¿sí? ¿O no? Y hay que repetir como loro, ¿sí? Hechos, personajes y saber. Eso no va, no es suficiente, ¿sí? Porque además nosotros a la historia le estamos buscando un sentido. Si yo estoy planteando, ¿sí? Desde la cátedra una historia que a ustedes les sirva en su futuro como profesional, ¿sí? Para que ustedes entiendan la sociedad que ustedes viven, ¿sí? Que tratan de comunicar, ¿sí? O también entender el papel de los medios de comunicación que tienen hoy en nuestra sociedad y lo tuvo en la época del pasado, y cómo en muchos casos transformó la relación, ¿sí? Y para ello es importante, ¿sí? Cambiar la mirada. Entonces, ustedes, sí. ¿Usted no le echaría un poco de la culpa al estudio secundario de todo? Porque como que te cierran en un margen donde solamente te enseñan fecha y nombre, pero no, hay muy pocos profesores de historia que te dan esa iniciativa a preguntarte por qué. Porque tenía un profesor que te hacía esa pregunta, no le importaba si sepas sobre ello, ¿no? Generalmente, ¿no? Sí. O sea, quería que vos sepas del tema. Yo vi un poco de Eva Perón, por eso te digo. Y más allá de eso, descubrí bastantes cosas gracias a ese tema. Pero hay otros profesores que te dan libros, temas. Dice, ¿qué sucedió en 1789? Revolución Francesa. ¿Usted no cree que es culpa de eso también?
No, obviamente que estamos planteando por eso le digo, es triste realidad de que todos los años, yo hace, muchísimos años que trabajo dentro de esta cátedra, hace 20 años, y vemos que persiste este concepto de historia, ¿no? Y que más allá no solo tiene que ver con la historia en particular, ¿sí? Sino que tiene que ver con esto de que tenemos que tener un miraje, que cuando entramos a la universidad tenemos que tener una mirada diferente, y que ustedes también la tienen que aplicar como futuros comunicadores. Si yo quiero ser un comunicador, por ejemplo, si quiero trabajar en la radio, y donde yo me voy que es una cosa que a mí me moviliza cuando lo sigo escuchando en la radio, que se ponen a leer los títulos del diario del día y lo repiten, ¿para qué? ¿Sí? Ustedes como futuros comunicadores tienen que tratar de transmitir un mensaje para través de una comprensión. O sea, la comprensión va en todo. ¿Sí? Tienen que tener una actitud crítica, porque lo que no está, esto de repetir, de ser algo automático, no nos estamos fomentando la actitud crítica, el llegar a tener una posición frente a algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que, y no podemos decir que hoy en día ustedes no tienen acceso a eso? ¿Sí? La historia, particularmente argentina, a partir después de la época de la dictadura, hubo una renovación, una profesionalización de la historia y los historiadores, que dio abanico a una cantidad de investigadores que empezaron a revisar el pasado. ¿Sí? Que hoy, a través del gobierno nos digan, estamos viendo otra historia, que está bien, a través de Felipe Piña, un buen comunicador de la historia, pero no quiere decir que Felipe Piña descubrió esto, porque hay numerosos libros, ¿sí? Numerosos estudios de distintos temas. Si ustedes quieren ver en la dictadura hoy, hay muchísimos, del papel que jugó la Iglesia, esto que para uno escuchar lo que ahora a través de la asunción del Papa, de nuestro Papa argentino, se plantea el tema, ¿sí? Si tú participó o no Bergoglio de la dictadura. Hay libros que hablan sobre la participación de la Iglesia dentro de la dictadura. Pero para uno llegar, y por eso es importantísimo, por eso, si bien desde la historia, pero también desde su profesión, para poder tener un criterio, una actitud crítica, yo también tengo que tener formación e información. ¿Sí? Porque si no, vamos a seguir transmitiendo, ¿sí?, una noticia y demás, repitiendo algo. Y lo mismo pasa con la historia. ¿Sí? A mí me parece importante, y siempre lo hablamos con todo el equipo docente, de lograr el cambio de ustedes a lo largo de la cruzada de historia, esta mirada diferente que uno plantea. Que esta mirada diferente es plantear el pasado como problema. ¿Sí? Ese es otro aspecto, ¿sí? Como problema. Y si yo lo planteo como problema, y donde no vamos a hablar de verdades absolutas, yo no puedo decir, esto pasó. Sí puedo decir que fue tal día la revolución. Ahora, si fue un éxito o no la revolución, ¿sí?, cuáles son las causas de la crisis del 29, cuáles son las razones, los efectos. Tratar de entender, un tema que a veces, así como la dictadura, ¿por qué llegamos a la dictadura? O a nivel mundial, ¿por qué surgieron los totalitarismos? ¿Por qué llegamos a llevar una política de exterminio como fueron la creación de los campos de concentración? Y donde vamos a buscar explicaciones razonadas, ¿sí? Y no vamos a caer en la simpleza de decir, el causante fue Hitler, era un loco. ¿Sí? Porque las explicaciones, o lo mismo, la dictadura, la culpa lo tienen los militares, la sociedad ¿dónde estuvo? ¿Sí? Porque si nosotros no queremos volver a la dictadura, no tienen que volver los militares y tampoco no hay que apoyar, porque los golpes de Estado, la sociedad lo requería, lo solicitaba. Entonces, vemos cómo hay elementos y donde eso es algo mucho más complejo. Por eso digo, no hablamos de una verdad única,
Y cuando uno analiza, bueno, para uno esto fue así, esto fue así. Son distintas interpretaciones del pasado. Entonces, esto hace que sea mucho más complejo el analizar el pasado. Entonces es importante ese cambio. No sé, quería... Sí. No, decía, tengo mi hermano, no entiendo bien lo que dice, pero más o menos lo voy a explicar. No sé cómo explicar. Que dice que el que gana en este tema de historia, mi hermano. A tu hermano. Dice que el que gana en este tema de historia es el que escribe más, porque va dando una idea a la gente. Por ejemplo, todos dicen que Hitler fue un asesino, genocida, que sé yo, dando un ejemplo así, ¿no? Pero nadie ve en el lado de que también ayudó a que Alemania crezca o cuestiones como esas. No digo que fue bueno, ¿no? O qué sé yo, que todos la ven a Eva Perón como un personaje idolatrado, como un ejemplo de vida. ¿En qué creció Alemania? Según tu punto de vista, ¿en qué ámbito creció Alemania gracias a ti? Económica y militarmente fue un crecimiento. En Alemania se moría de hambre la gente. Claro, pero se moría de hambre. ¿Quién lo sacó de la crisis? Ya lo vamos a ver. Pero ¿quién lo sacó de la crisis, de los efectos de la crisis del 29, de la Gran Depresión, de los problemas de inflación? Sí, pero ¿a qué sector? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Hitler y todo. Claro. Y aparte, una característica de los totalitarismos del siglo XX son partidos que llegan al poder con apoyo de las masas. ¿Cómo explicar eso? Y por medio de la propaganda. Claro, pero también hay, ya lo vamos a ver, que también Hitler conocía la realidad alemana y lo que la sociedad pedía. Y el discurso de Hitler no es nada irracional, está totalmente razonado en base a la realidad, lo que el pueblo quería, y por algo tienen adhesiones populares. Entonces no es tan simple, no es tan simple explicar estos liderazgos. Aparte, Hitler comenzó siendo un pintor. Y también, perdona, en base a esto, porque vos en algún momento dijiste, no sé si fue bueno, no digo que fue bueno. No hay bueno ni malo en la historia. ¿Sí? Esto del bien y el mal que se plantea es también simplificar. ¿Sí? Somos partícipes, miembros de una sociedad. ¿Sí? De proceso. Cosas buenas, cosas malas, y uno lo analizará. Y tratar, no hay que buscar, por eso acá no se busca la verdad absoluta, lo que se trata es de comprender el pasado. ¿Sí? Muchas veces, bueno, esta relación del presente y del pasado dice, puede servirme a mí para no repetir errores pasados. En la historia nuestra particular siempre decimos, no aprendemos, se repite. Entonces, bueno, no creo que hoy lleguemos, pero vamos a hablar también del tema de la historia reciente, que tiene que ver con la memoria. ¿Qué importancia tiene la memoria en la historia para un pueblo? Pero por eso les digo, uno tiene que analizar y bueno, ¿y cómo puedo ir superando esto? De no simplificar, ¿sí? Tener esa mirada por un lado y decir, o soy pro-hitleriano o anti-hitleriano. No, en la historia no nos ponemos, eso es en las cuestiones políticas, ¿sí? Ustedes digo, bueno, ustedes, o en el fútbol, yo soy de Boca, está bien, yo puedo, pero en la historia, visto como una ciencia, ¿sí? Porque acá vamos a hacer historia científica, es un conocimiento científico, no es un conocimiento vulgar. Yo en el café puedo opinar lo que quiero, ¿sí? Pero cuando yo estoy haciendo ciencia, yo además de plantear una idea, la tengo que sustentar, ¿sí? Y yo digo, yo opino tal cosa, tengo que traer pruebas de eso, ¿sí? La historia, como otras ciencias sociales, es una ciencia que tiene un método, ¿sí? Hace investigación y trae pruebas, ¿sí? Si ustedes alguno dicen, yo considero, volviendo a esto de Hitler, ¿sí? Analizar el papel que jugó Hitler, ¿sí? Y hay gente que hoy plantea la importancia que tiene el consenso social que tiene y por qué el pueblo apoyó
a Hitler. Hitler no está solo para llevar lo que lleva a cabo, sacar a Alemania de nuevo y volver a enfrentarse al mundo y llegar en un momento a dominar el mundo. No lo hace solo. ¿Sí? Entonces, ahí está, obviamente, esta mirada, justamente el holocausto, que es uno de los temas que hoy en día la sociedad del presente están haciendo replanteos. Miradas diferentes. Hoy la sociedad alemana, yo creo que ha reflexionado mucho de su realidad del pasado. Como nosotros, el tema de la dictadura está en proceso, donde tenemos que analizar y tratar de... ¿Cómo lo vamos a analizar? Tratando de comprender ese pasado y uno mismo leyendo y demás. No hay la fórmula. ¿Sí? Y nosotros como ustedes, como futuros comunicadores, no tenemos que comunicar esta noticia única. ¿Sí? Porque bueno, hay que plantear, informarse, abrir los abanicos frente a esta interpretación. ¿Sí? Lo peor que podemos caer nosotros es cuando damos la explicación única. Esto fue así. ¿Sí? Y no es así. ¿No? Todo es mucho más común. Bien, van captando el cambio, ¿sí? Que esto lleva tiempo, ¿sí? Esto lleva tiempo de empezar a mirar, y la forma que nosotros vamos a ir planteando los distintos temas, tenemos que tratar de ir haciendo este proceso, y ese proceso tiene que ver con mi cambio, ¿sí? Porque el texto va a ser el mismo. Si yo el práctico número 1 lo sigo con este esquema, que será natural, no de un día para el otro voy a cerrar el esquema, yo voy a ir y voy a subrayar los hechos en las fechas y después me voy a quedar en eso. Pero si yo quiero ir más allá de eso, voy a hacer una lectura diferente. Voy a tratar de ir haciéndome otro tipo de preguntas. ¿Sí? Por eso decía esto de la historia problema. La historia problema. Bien. Lo que voy a hacer ahora, en base a eso que les voy a contar, sí, sintéticamente, cómo se llegó hoy al tipo de historia que yo le estoy planteando, cómo es el cambio en la forma de hacer historia. ¿Sí? Yo le decía en sus orígenes, cuando uno habla del origen de la historia, está planteando del origen de la historia como ciencia. ¿Sí? A partir del momento que uno hace, porque bueno, la historia siempre está, ¿no es cierto?, el saber sobre el pasado, contar, hay personas que cuentan, saben de lo que pasó, fue efectivo, ¿sí? Pero cuando uno habla del origen, es en el momento que la ciencia histórica, ¿sí?, se institucionaliza, se hace ciencia. Porque por muchísimo tiempo se consideraban que las ciencias duras, la física, la química, podían ser ciencias, podían tener métodos, pero las ciencias del hombre, ciencias sociales, las ciencias humanas, no se les consideraba ciencias. Podemos decir que en el caso de la historia, yo le decía, a fines del siglo XIX, y podríamos tomarlo en Alemania, es cuando se profesionaliza, ¿no es cierto?, la historia. Conocida como la escuela rankiana, ¿sí? Viene el nombre de Ranke, que es el fundador de esta escuela. Sí. ¿Esto tiene algo que ver con la escuela de Frankfurt o...? No. Eso, la escuela de Frankfurt ya es la mitad del siglo XX
y es a través de otros, y no de la historia. Es a través de Habermas y de la escuela de Frankfurt. Habermas, ¿quién está con el otro? Y Adorno, Jorge. Y Adorno. Pero ellos no son historiadores, ¿no? Estamos hablando desde la historia, ¿sí? Por eso te digo, son escuelas, así como en la comunicación, la escuela de Frankfurt, ¿sí? Son pensamientos. La escuela es cuando un grupo, ¿no es cierto?, de pensadores plantean una nueva mirada que provoca un cambio. Entonces terminan siendo una escuela, una referencia. Acá estamos viendo el caso de la historia. ¿Sí? La escuela rankiana es la que plantea, ¿no es cierto?, por eso digo, la que primero plantea de que la historia puede ser una ciencia, que tiene un método. Ahora bien, la escuela rankiana plantea, ¿no es cierto?, que los historiadores, bueno, pueden analizar el pasado y es analizando a través de los documentos. ¿Sí? Es la interpretación de documentos. Pero ¿cuáles documentos va a utilizar la escuela rankiana? Los documentos oficiales, ¿sí? Los documentos que están en los archivos, en el Estado. ¿Sí? ¿Y qué aspectos sobre todo va a analizar? ¿Sí? Político. Tiene un análisis político íntimamente relacionado porque, bueno, esos documentos oficiales son emitidos por el Estado. ¿Sí? Tiene íntimamente relación con el Estado. Y también, obviamente, que toda escuela que nace no es algo ajena a lo que está viviendo en el momento. Alemania es una de las naciones que logra la unificación mucho más tarde. ¿Sí? La unificación alemana fue en 1870. Entonces, parte de esta escuela va a ir acompañado a esta idea de la historia como un medio para construir la identidad nacional. La historia está relacionada, ¿sí?, con el pasado, con la historia propia mía de mi constitución como tal. Entonces, muchas veces esta escuela está relacionada con lo que se conoce con la historia oficial. Lo mismo pasó en la Argentina a fines del siglo XIX. Mitre fue presidente de la Argentina. Él escribía libros de historias. ¿Sí? Era parte, ¿no es cierto?, de esa construcción de esa historia. Tiene que ver con esta historia, la historia oficial. Poder construir mi pasado me va a ayudar a identificarme como pueblo y a poder constituirme como nación. Entonces, esta, diríamos, escuela y demás también va a tener ese objetivo. Y por eso también ustedes piensan en la escuela, sobre todo, parece que la historia, yo digo por suerte el 25 de mayo de 1810 fue antes del 9 de julio de 1816, ¿sí? Porque la fiesta de los patrias, o sea, la historia la vemos a través de las fiestas patrias. ¿Sí? No nos enseñan el proceso de la historia. En la escuela el chico sabe, bueno, tal día es el día de Sarmiento, me habla de Sarmiento. ¿Sí? Otro día es Belgrano, habla de Belgrano. ¿Sí? Y después tratar nosotros de hacer una historia comprensiva, qué difícil que es para un chico de primaria. Tratar de entender la historia. Por suerte, la revolución, bueno, ¿y por qué la entienden? La revolución, bueno, el cabildo. Y el 9 de julio, la cita de Tucumán. Es la referencia, lo simbólico. Pero ahora, ¿qué significó la revolución? La independencia. ¿Por qué tardamos 6 años en lograr la independencia? Y si era 1816, era la independencia, ¿por qué seguíamos luchando acá en el norte hasta el 25? O sea, cosa que no se entiende. Y aparece San Martín después, pero por Mendoza. Y se va allá a liberar. ¿Por qué liberar Perú?
cuál era la realidad. Entonces no nos hacen esta historia comprensiva. Bueno, y esta historia que yo les decía, de las fiestas patrias, viene y con los símbolos. Por ahí alguien habló, ¿no?, de los símbolos. La creación de la bandera, por ahí hablaron. Es como que la historia era los símbolos. Y esto mucho tiene que ver con lo que terminó siendo la historia oficial. Y donde la historia, bueno, para eso servía la historia. Bien. Lo que plantea igual la escuela rankiana, si bien terminó siendo esencialmente política, utilizar los documentos oficiales que yo le planteaba, lo que logra, ¿no?, es, decía, la importancia de esta escuela rankiana es considerar nosotros la historia como una ciencia, que se puede hacer, que se puede mirar, trabajar sobre el pasado a través de una ciencia, y lograr una organización sistematizada de toda una documentación. ¿Sí? Era, sobre todo, ¿cuál era la función del historiador? La recolección de datos. Esta idea de cuanto más historia sé, cuanto más nombre, cuanto más fecha, cuanto hechos sé. En ese arroz como que era, ¿no? Entonces el historiador era esta persona que recaba información y de ahí, a través de eso, sigue un trabajo de archivo. Bien, hubo una escuela en el siglo XX que va a significar una ruptura frente a esta escuela rankiana. Esta escuela rankiana también por ahí ustedes la pueden encontrar como escuela positivista. También, por ahí algunos hablan de escuela positivista, que viene desde esta corriente. Además una escuela lineal, ¿no? Era una escuela, diríamos, una historia lineal, ¿sí? Por eso con evolución. Y donde también está plasmado en esta historia, ¿no es cierto?, esta idea del progreso propio del esquema positivista. La idea del progreso es decir, bueno, que toda sociedad pasa por distintas etapas para alcanzar lo máximo. Eran un poco los conceptos que tenía la generación del 80 en la Argentina, ¿no?, que veía a la sociedad de civilización o barbarie, que había que alcanzar este logro, esta etapa superior. Entonces también la historia, durante mucho tiempo, esta idea lineal, como yo le decía, que tiene que ver mucho con esta escuela positiva. Pero cuando yo le decía que en la década del 30 hay un quiebre en esta escuela, y bueno, la escuela esta surge en Francia, que se conoce como la escuela de los anales. Década del 30, escuela de los anales. La escuela de los anales se llama así porque van a publicar una revista que se llama Los Anales, y de ahí surge el nombre, ¿no es cierto?, de Escuela de los Anales. Tiene dos representantes muy importantes, que es Lucien Lefebvre y Marc Bloch. Bien, podemos decir que esta escuela de los anales, les decía, una escuela que cambia totalmente
la mirada de cómo hacer historia. ¿Qué es lo que plantea esta nueva historia de los anales? ¿Sí? Es una historia que plantea, ¿no es cierto?, la historia como problema. Y donde plantea una idea totalizadora de la historia. ¿Sí? Dice, no solo hay que ver los aspectos políticos, como planteaba la escuela franquiana, ¿sí? Esencialmente veía la política, el Estado, la Iglesia, eran los principales, las guerras, los personajes. Esta escuela franquiana también es la de los héroes, la historia lo hacían los héroes. La escuela de los anales plantea, bueno, con esta idea totalizadora dice, bueno, ¿quiénes son partes de la historia? ¿Solamente los personajes? No, es toda la sociedad. Hablan ya de la sociedad, de toda actividad humana. Y cuando uno habla de actividad humana, además humana, o sea, en sentido universal, dice toda la sociedad, todos los sectores. ¿Sí? Y aparecen algunos que para la escuela franquiana eran agentes sin historia. Por ejemplo, los sectores populares no eran estudiados, porque también no eran estudiados. ¿Por qué en la escuela franquiana? Porque en los documentos oficiales no aparecían. Era la mirada desde un sector, desde el Estado. Entonces había que buscar otro tipo de fuentes para hablar, para hacer hablar a los sectores que en un momento se pensaban que no tenían historia. Y esta mirada totalizadora, ¿sí?, hace que el objeto de estudio cambie. ¿Sí? Ahora no solo se va a estudiar a los personajes, ¿sí?, a los héroes, además se les baja de ese pedestal, ¿no es cierto?, esos héroes, y se plantea una historia donde se va a interesar con los otros sectores populares. ¿Sí? Los campesinos, ¿sí?, los obreros, las mujeres vendrán en su momento por preguntarnos qué pasaba, ¿sí? Porque en la guerra de independencia parece que lo hacen los hombres, ¿sí? Y las mujeres lo único que hacen es coser la bandera, juntar dinero, hacer, esa es la función, ¿no? Y hoy cada vez la historia va recuperando de mujeres que fueron a la guerra, Juana Zurduy y otras, que tuvieron participación. Pero antes, cuando no se lo tenía en cuenta, era como que no hicieron, no estuvieron partícipes de ese proceso. Entonces, esto es alguno de los... Bien, ahora, esta sociedad totalizadora, o sea, ¿por qué totalizadora? Porque va a abarcar los otros sectores de la sociedad y también va a analizar otros aspectos. ¿Sí? Es tan importante los aspectos políticos como los aspectos económicos, los aspectos sociales, el tema de la mentalidad. ¿Qué se pensaba? La ideología. Acá, en esta historia totalizadora, se pierde esto de lo importante, ¿sí? Ya no hay un tema central y periférico, todo tiene que ver, todo es importante a la hora de poder comprender esta sociedad del pasado de forma total. Bien, otro aspecto.
acontecimiento. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó en la sociedad del pasado? Entonces era narrar los acontecimientos en forma cronológica. ¿Sí? Es analizar, ¿sí? Pasó, por ejemplo, no sé ustedes cuando veían las presidencias, bueno, tal día asumió, esto fue lo que pasó, ¿sí? Y es la narración de los acontecimientos. En este análisis de esta nueva escuela, que algunos, bueno, ustedes van a hablar de la escuela de los anales, o se plantea como la nueva historia, frente a esta historia tradicional o historia oficial, ¿sí? Acá se plantea un análisis que va hacia lo profundo, que tiene que ver con lo que hoy en día es cuestionado, ya después les voy a... el análisis de estructura. ¿Me van siguiendo, chicos? Cualquier cosa, no tengan problema en interrumpirme, yo vuelvo a explicar. Si alguna cosa no lo entienden, lo vuelvo a explicar. Porque bueno, uno da por sobreentendido algunas cosas y ustedes, bueno, no lo saben. No tengan problemas en preguntar. ¿Qué es un análisis de estructura? Y les voy a dar este análisis con un ejemplo. Sigamos con la Revolución Francesa. Nosotros siempre, seguro que ustedes han estudiado y van a ver justo en el primer práctico cuando dicen cuándo aparece la época en tiempos contemporáneos. Antes en la escuela, obviamente es una forma de sistematizar, decir, bueno, la historia se divide, la historia, después está la historia en edad antigua, edad media, moderna, contemporánea, ¿sí? Y de la edad media a la edad moderna está el hecho, ¿sí? ¿Se acuerdan? La edad contemporánea, ¿cuándo se iniciaba? 1785. Bien. Uno puede decir la Revolución Francesa, obviamente que es un quiebre. Es el antes y después de la Revolución. La Revolución Francesa quebró una sociedad, que es la sociedad del antiguo régimen, la sociedad absoluta, que tiene que ver con una concepción de cómo se concebía el Estado, la sociedad, la participación, cómo se maneja el poder, económicamente, o sea, significa muchas cosas. Ahora bien, ese quiebre que significa la revolución, ¿se logra de un día para el otro? ¿Sí? Dejamos de tener una monarquía absoluta, de concentrar el poder, y al otro día nos volvemos democráticos y todos participamos, todos votamos, todos respetamos al otro, las libertades, la libertad de opinión. ¿Sí? El día antes, vos no sos católico, no opinas como yo, a la Bastilla, te encierro, y al otro día lo escucho. No, todo lleva su tiempo, porque esto tiene que ver también con este nuevo concepto de la nueva historia, que es la idea de proceso. Que ese proceso lleva mucho más allá del acontecimiento. Nosotros podemos decir que en 1789, la Revolución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se plantean los derechos de libertad, igualdad ante la ley, la libertad de expresión de opinión. Es la idea, pero ¿cuándo se aplica? La división de poderes, la participación de otros sectores que se amplíe, de dejar de ser monarquía absoluta para el modelo ideal en la república. Pero todo eso lleva su tiempo. Para llegar al voto universal pasó mucho tiempo. ¿Sí? En Europa, a fines del siglo XIX, en el caso de la Argentina, a principios del XX. Todo eso es un proceso.
Y para eso, para que se lleve ese cambio, no solo hubo una revolución. La primera revolución fue la de 1789, pero después hubo revoluciones del 30, de 1848, que se habla como el proceso revolucionario. Entonces, para entender la significación de la Revolución Francesa, ¿yo qué tengo que hacer? Para entender, comprender, por ahí habíamos puesto esa palabra, comprender lo que significó la Revolución Francesa, yo tengo que ir para atrás y tengo que ir para adelante. ¿Sí? Entonces tengo que hacer un análisis de qué, a dónde puse, de estructuras. ¿Entienden? Hay otro historiador, también de la Escuela de los Anales, que se conoce como la segunda generación, donde se habla de la primera generación, la de Marc Bloch y Lucien Febvre, y después la segunda generación, que es Braudel. Que Braudel, este historiador, plantea que en la historia hay tres tiempos. Dice, está el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. Y traigo a colación esto porque tiene que ver con el ejemplo que les acabo de dar. ¿Sí? ¿Cuál sería el tiempo corto acá? El hecho en sí. El hecho en sí. Perfecto. La revolución de 1789. Eso es el acontecimiento en sí. Era lo que nosotros a veces nos quedábamos, por eso le digo, esa historia que vemos del acontecimiento solo era una historia que iniciara eso. ¿Cuál será el tiempo medio? Ese es más difícil. Hagamos el largo primero, que ahí le va a salir más. ¿Cuál es el tiempo largo? Es para, o sea, llevamos el ejemplo de la Revolución Francesa. Es analizar el efecto de la Revolución Francesa, no las causas, sino las transformaciones. Y eso me va a llevar a un tiempo más largo. Yo voy a tener que mirar hacia acá. ¿Sí? Yo cuando decir, ¿cuándo se llega el cambio? Y dice Braudel, ¿cuál es lo más difícil de cambiar? Porque bueno, esta escuela analiza estructuras, ¿sí? Hablan de procesos. Ya no está el acontecimiento solo, es un proceso. Es la revolución, la ven como un proceso, hablan del proceso revolucionario. ¿Cuándo realmente cambia la mentalidad de las personas? ¿Cuándo dejamos de pensar como en la monarquía absoluta para pensar en forma democrática? ¿Cuándo la Argentina deja de tener esa historia de golpe de Estado y demás para volverse democrática? Eso lleva su tiempo eso. Entonces dice, una de las cosas que más tarda en cambiar, ¿cuál es? Es la mentalidad. Entonces los cambios de mentalidades son las que tardan más, entonces el tiempo largo en la historia. Y la mentalidad es la que lleva también a cambiar el fondo de toda sociedad. La estructura. Yo no puedo cambiar si no cambio yo mi pensamiento y lo llevo a la práctica. Eso sería el tiempo largo que plantea. Y el tiempo medio tiene que ver ya con esto es tomado mucho del análisis marxista, que es la coyuntura. Para entender la revolución de 1789, yo tengo que ver cómo era la sociedad, que se conoce como la sociedad del antiguo régimen, antes de la revolución. Estoy analizando la coyuntura. Estoy dando como ejemplo, ese sería el tiempo medio, que hace que me aleje del tiempo corto, que es el acontecimiento en sí. Entonces es muy interesante, obviamente esto provocó un cambio en Braudel cuando habla de distintos tiempos. Cuando en la historia
estaba influenciada de esta escuela tradicional rankiana, ¿no es cierto?, del tiempo y del acontecimiento solo, el tiempo cronológico. Acá estamos hablando de otro tiempo, son los tiempos históricos. Que ustedes ahí en algún momento estamos hablando, a lo largo de la historia hay todo un proceso y épocas que cambian. Más allá de esa división sistemática de edad antigua, media, moderna, contemporánea, lo que ahí estamos tratando de plasmar es la sociedad que se está transformando, que se está cambiando. Pero una sociedad de un día para el otro no cambia. Eso lleva, por eso algunos hablan de transición de una sociedad a otra, donde sobreviven elementos de lo anterior y va sobreviviendo otros. Nosotros, cuando planteemos el siglo XX, yo la próxima clase, cuando empiece a hablar ya de los procesos contemporáneos del siglo XX, tengo que empezar en 1900. Porque 1900 es el tiempo cronológico. Pero para entender a la sociedad del siglo XX y de lo que pasó en la sociedad del siglo XX, antes tengo que analizar el siglo XIX, la sociedad burguesa occidental, que es la primera. ¿Entienden? Entonces, ahí hay divisiones diferentes. El tiempo en la historia no tiene que ver solo con lo cronológico, sino tiene que ver con los cambios y las continuidades dentro de la sociedad. Porque lo que hace la historia es el análisis de estructuras. Va más allá del acontecimiento. ¿Está? Bueno, habíamos dicho otro elemento, bueno, esta mirada desde abajo de los sectores, de lo que antes se consideraban sin historia, que es el nuevo aporte, de esta nueva historia. Y también hay un cambio en relación a las fuentes que va a utilizar esta nueva historia. Decíamos, la escuela rankiana sobre todo se basa en documentos oficiales. ¿Sí? Ahora bien, la nueva historia, ¿sí?, esta historia que plantea, ¿no es cierto?, la necesidad de analizar con un todo, con ver no solo los asuntos políticos, sociales, económicos, culturales, donde no solo quiere ver un sector dentro de la sociedad, sino todos los sectores, tiene que buscar otro tipo de fuentes. Porque si en los documentos oficiales no van a encontrar todas las respuestas. ¿Sí? Si uno quiere encontrar la mirada, ¿sí?, por ejemplo acá, la mirada del indígena en América Latina, ¿cuál era su relación con la corona española? No lo puede encontrar en los documentos oficiales donde es escrito a través de la autoridad, de la corona española. Tengo que buscar otro documento. Otros documentos pueden ser los juicios, donde la gente habla, dice cosas. ¿Qué otro tipo de fuentes podría encontrar donde podría analizar otros aspectos de la sociedad, que no sean solo los documentos oficiales? ¿Qué otro documento les interesará a esta nueva historia? Estadísticos, ¿sí?, para las cuestiones económicas. Y esto va a dar lugar a una escuela que se la conoce como la escuela cuantitativista de historia, que va a ser muy dura, porque bueno, va a ser estadística presencialmente de los números, que le va a faltar la comprensión. Pero es importante porque se incorpora esta nueva fuente, las estadísticas. ¿Qué otro tipo de fuentes les parece? Diarios. Los diarios, cuando los hay, los diarios. Testimonio de la sociedad. O sea, a través de los orales. Cuando en historia reciente también va a aparecer, ¿no es cierto?, historia orales. Además, esta escuela tradicional consideraba que los únicos documentos válidos eran los escritos. Entonces, ¿qué pasaba con la gente, con los pueblos que no tenían escritura? Antes era como que no podían ser objeto de estudio.
pero hoy en día a través de los objetos, también entran los objetos materiales como un medio para poder entender, ¿sí?, a la historia. También se va, bueno, después le voy a hablar, no quiero marear, de una nueva escuela que empieza a ver los restos materiales. Ahí en Buenos Aires hay que siempre sale en el canal de Encuentro, un arqueólogo que encuentra restos de la ciudad colonial, sobre todo de Buenos Aires, y a través de un tornillo terminó hablando de la revolución industrial. Porque él mostraba cómo ese tornillo se hacía en la época, el tipo de tornillo era un cambio nuevo, una nueva técnica, se lo traía de Inglaterra y relacionó todo el tornillo con relación al mercado. Cómo era la relación de Buenos Aires con Inglaterra, a través de un tornillo. A través de la vestimenta, ¿sí? Miles de cosas que a través de eso yo puedo llegar a comprender. Entonces, lo importante, ¿no es cierto?, es cómo esta historia totalizadora también amplía el tipo de fuentes que se pueden utilizar. Ahora bien, el hecho de abrir esta historia totalizadora hace que uno necesite otro tipo de fuentes demográficas, también de la antropología, analizar a los pueblos, o sea, no tienen escritura, pero los pueblos, sus representaciones, sus bailes, hace que nos empecemos a relacionar con otras ciencias. Yo solo no puedo entender a esa sociedad en forma total, que es mi objetivo. Entonces tengo que buscar la ayuda de otras ciencias, ¿no? Y en esta nueva historia aparece, ¿no es cierto?, la interdisciplinariedad, de abrirse y tomar el prestado de otra ciencia o empezar a intercomunicarse con otras ciencias. Y eso va a significar también nuevas escuelas que van a ir surgiendo a partir de la relación con otras ciencias. O sea, otra característica sería la interdisciplinariedad. Palabra. Bien. Otra cuestión importante, comparando entre esta historia tradicional y nueva historia, tiene que ver con la relación que yo tengo con el pasado. En la historia banquiana, como yo termino siendo un recolector de datos, de acontecimientos que los ordeno cronológicamente, hay como una mirada objetiva, ¿sí?, como una separación con el objeto del estudio. ¿Sí? En la nueva historia esto no, al plantear una historia razonada, comprensiva, se considera que ese distanciamiento en la realidad no es verdad. Es lo que vos decías al comienzo, ¿sí? Ese cuestionamiento que yo hago desde el presente y mis intereses van a influenciar a cómo voy a cuestionar a ese pasado. Las preguntas que yo le voy a hacer es de acuerdo a mis propios intereses, a mis propias creencias. O sea, hablar de la objetividad de las ciencias sociales es imposible. Sí, lo que hablamos es de rigurosidad científica, que es otra cosa. Pero yo no puedo distanciarme porque yo estoy inmerso dentro de una sociedad. Y parte de mis intereses y mi forma de ver ese pasado tiene que ver con todo mi bagaje. Antes, en la historia banquiana era como que la historia se manejaba como la ciencia pura. El físico químico que tiene su objeto de estudio, ¿sí?, el químico que analiza una célula, la analiza y ya está. En el caso de la historia y de todas las ciencias sociales es muy difícil plantear ese distanciamiento. Y es muy evidente a la hora de yo elegir qué quiero estudiar como historiador, influye mucho mi realidad, mi historia personal a la hora de abordar ese pasado.
Y aparte, este abordaje donde plantea una historia razonada, comprensiva, hace que uno utilice otros elementos que hace que mi objetividad se pierda. Entonces, la nueva historia, esto de la objetividad, no lo sustenta. Bien. Bueno, creo que ya les queda un poco más sobre lo que es la nueva historia, ¿sí? Hay elementos nuevos. Yo les voy a dejar un apoyo teórico, se los nombro ahora, este autor, Peter Bull, que justamente el texto habla de esta comparación entre la historia tradicional y la nueva historia. Bien, ahora ya el último que voy a desarrollar es hacer una pequeña referencia de lo que está pasando actualmente en la historiografía. Porque bueno, acá nosotros yo le estaba planteando un cuestionamiento a la escuela rankiana, pero fue la escuela de los anales en la década del 30. Que hubo, bueno, distintas generaciones que movilizaron la escuela de los anales, pero después hay una crisis, sobre todo en la década del 70 y el 80, que va acompañado con el proceso de la que se conoce, que algunos hablaban en su momento de la posmodernidad, que dio lugar a la crisis de los paradigmas. Muchos pensaban, el paradigma los paradigmas son pensamientos, ideas que por mucho tiempo se sostienen, y que en un momento de crisis se cuestionan. Esto fue algo que pasó en toda la ciencia y también en la historia. Y hubo también, dentro de la escuela de los anales, también había la otra escuela que era la escuela marxista, y un análisis de la historia desde el punto de vista marxista, esencialmente económico, y la cuantitativista, distintas miradas de la historia. Y ahí en el 70 y el 80 hay un cuestionamiento a estas escuelas. ¿Y cuáles son los cuestionamientos? Uno de los cuestionamientos tiene que ver con esto de considerar, que decía la sostenía la escuela de los anales, de la imagen de la sociedad, de tratar de hacer la historia en forma total. Y este análisis de estructura también estructuralista, bueno, el pensamiento, ¿cómo se llama la materia del primer año? ¿Iván? No, la otra, problemática. Claro, porque ustedes van a ver la escuela de Franco, que también mencionaban, y también van a hablar de la escuela estructuralista de David Strauss. Bueno, le van a hablar de esas escuelas que tienen este tema del análisis de ver, en el caso particular de la historia que yo le decía, se analiza la historia como una estructura. Y lo que se critica, dice acá, ¿qué es lo que se está perdiendo? Esa idea de la sociedad total, totalizadora, ¿qué se pierde?
pierde el individuo. Dice, la idea era, al hablar de sociedades, en la época estructural, donde se hablan de los grupos sociales, ¿sí? Es la época donde se hablan de las clases, pero y dice, y el individuo y el actor social. ¿Qué participación tiene? ¿Sí? Se hacen este cuestionamiento frente a los estructuralistas, porque los estructuralistas que dicen, la estructura es la que cambia la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, de la mirada marxista, el sistema capitalista, ¿sí? Es la causa de todo. ¿Sí? Y si la sociedad tiene que cambiarse, ¿qué tiene que acabar? ¿Sí? El capitalismo, el sistema económico. ¿Sí? Es toda la estructura. Entonces, esta mirada estructuralista, ¿sí? Se planteaba como que hacía perder al individuo y al actor social. ¿Sí? ¿Qué papel juega el actor social en esos cambios? ¿Puede cambiar? ¿El actor social tiene participación o es un rol pasivo? ¿O la estructura es la que influye en la sociedad? Entonces aparece esta nueva mirada, ¿sí? propia de la década del 70 y del 80, de criticar esta visión estructuralista y plantear que hay que volver a analizar al individuo, al actor social, pero en un rol activo. No es volver a la historia rankiana, donde era el personaje, el héroe, sino, dice, volvamos hacia un análisis más minucioso, porque este análisis estructuralista es un análisis macro, donde se pierden las singularidades. ¿Qué pasa? Lo que no está dentro de esa estructura, la minoría, se pierde en ese pasado. Entonces es importante analizarlo nuevamente a ese individuo, pero con un rol activo. Esto dio lugar a nuevas corrientes dentro de la historia. Y una de esas corrientes, esto es decir, el criticar el análisis macro, donde es importante que me da el contexto general, pero pierdo el análisis micro. Entonces volvamos a ese análisis micro. Y ahí es donde aparece lo que hoy se conoce como la microhistoria. Que es en respuesta a estas críticas a estas escuelas. ¿Sí? Tanto la escuela que viene de la escuela de los anales, esta idea totalizadora, ¿no es cierto?, por el estructuralismo. Porque además dice, es imposible lograr el todo. No se puede abarcar todo. Entonces también eso lleva a hacer un análisis micro, ¿no? Es decir, se cuestiona esto de la totalidad. Y lo que pasa después, frente a esta crítica de la totalidad, es que la historia se va a dividir en distintas historias, en base a lo que le interesa analizar. Porque esto de la totalidad es imposible. Esto de lograr abarcar todo el análisis, se pierden algunas esencias de... por ejemplo, cuando analizaban movimientos, y decir, bueno, en este movimiento todos participaron. Quizás había algunos sectores que no participaron, que se pierdan en el análisis macro. Entonces, la idea es
volver hacia lo micro, volver al acontecimiento, pero con una mirada diferente, no como la escuela rankiana. Es volver al análisis micro que me va a ayudar a entender el todo. Hay uno de los principales representantes de la microhistoria era Grinzi, italiano. La microhistoria tuvo su origen en la escuela italiana. Y Grimo tiene el famoso libro de él, se llama El queso y los gusanos, que él analiza a un campesino, hay un juicio, y analiza a través de todas las críticas que tiene, a través de ese juicio, cómo él cuestiona en la mirada del campesino al orden feudal, a la sociedad feudal. Entonces es muy interesante cómo él, a través del caso particular de la historia de un campesino, hace una reconstrucción de lo que es la crisis de la etapa de la sociedad feudal, los problemas del campesino, la relación con los dueños de tierra. O sea, establece un entramado social a través de la historia micro de un personaje. Pero la diferencia, por eso le digo, la microhistoria es una nueva mirada, análisis micro, pero sin perder, ¿no es cierto?, esa idea del todo, que es comprender la sociedad. ¿Entienden esto de la microhistoria? ¿Sí? Otra que es por eso le decía, ¿no? Todo esto, hay nuevas historias que yo no lo voy a nombrar a todas, les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en la historia política hay una nueva redefinición de la historia política. ¿Sí? O sea, hay toda una nueva reinterpretación de cómo analizar la historia. ¿Sí? Pero el hecho de cuestionar esto de la idea totalizadora como algo utópico, que uno no lo puede lograr, ha hecho que la historia, algunos hablan de la historia en migajas, que está dividida, y hoy en día la característica más que todo de la historiadora es la especialización. Me dedico a este aspecto, a este tema, porque es imposible abarcar todo. Entonces, así como han salido estas nuevas corrientes, como es la historia, la nueva redefinición de la historia política, y una que yo quería mencionar y detenerme un poco, que es con la historia cultural. Bien, esta historia cultural está gran influenciada en el caso de la historia por la antropología. Y también por una escuela que nació también dentro de la escuela de los anales, que es la escuela de su representante Legoff, esta escuela plantea de la importancia que tiene la historia de las mentalidades, y donde empieza a interesarse otro aspecto dentro de la sociedad, porque la visión esencialmente estructuralista, o también la escuela de los anales originalmente, era un análisis esencialmente social y económico. Lo mismo el análisis marxista, la escuela marxista sobre todo ve cómo la importancia tienen los factores económicos. Pero en esta historia, la de las mentalidades, también empiezan a ver cómo la gente va cambiando su forma de pensar y de vivir. Y donde le interesa
la vida cotidiana, donde le interesa no solo la vida pública, sino también la vida privada, a qué se dedica. De acá también surgen estudios sobre la familia, cómo vive, y aparece también el rol de la mujer, aparece el rol, aparece en relación del tema del género. Le interesa también aspectos de qué comían, cómo se vestían esas sociedades, que por eso les decía, tiene una influencia también de la antropología, que antes como que la antropología era la que veía la vida material de las sociedades. Ahora también a la historia le interesa, ¿sí? Pero con una característica de la comprensión de esta vida material con su significación histórica. O sea, no se trata de ver el objeto, por ejemplo, el papel que tiene el espejo, el valor que tiene el espejo, o el retrato. Tiene que ver con un proceso de cambio en la mentalidad de las personas. ¿Qué mueve a las personas a querer hacerse un retrato? Y que en la casa esté el retrato de la persona. Hoy en día eso no lo vemos, porque hay otra significación. Y acá, esta historia de las mentalidades, influenciada también por la antropología, de hecho les decía la antropología, desemboca en lo que es la historia cultural. Que la historia cultural trata de hacer una resignificación de la vida material de toda sociedad. Si uno analiza el tema, por eso no es hacer una historia del vestido. Ver, por ejemplo, el tema de la mujer. Con el movimiento feminista lo podemos saber a través de su expresión de liberarse, es a través de la vestimenta. El hecho que acompañado con todo un movimiento de liberación femenina tiene que ver el corte de la pollera, el dejar de usar la pollera larga, tiene que ver. O sea, hacen todo un análisis de la significación, por eso le digo la vida material. Tratar de comprender, cosa que antes era como que eso no era autónomo. No es solo hacer, por eso la historia de la vestimenta, la forma de relacionarse el hombre y la mujer, las reglas del hogar, familiar, el patriarcado, el matriarcado, que antes era propio de la antropología, también lo adopta, ¿no es cierto?, la historia. Y esto es muy interesante porque cada vez, ¿no?, tiene que ver con las culturas. Cada sociedad se va a comportar de una manera de acuerdo a su propia vida. Entonces, por eso se habla de historia cultural, donde toda sociedad no se comporta de la misma manera. También tiene que ver con la identidad propia de una sociedad, será de esa manera los comportamientos. Para entender, ¿no es cierto?, la monogamia, o por qué en otros, como en los países árabes, practican la poligamia. Para entender eso tiene que ver, para entender a las sociedades, comprender esa sociedad, y que tiene que ver con lo cultural. Y esa significación de lo material va a tener otro valor, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta historia cultural. Les voy a nombrar un historiador que es referencia, pero ya no lo voy a marear más, con esta escuela de historia cultural. Es un francés, Chartier. Que el gran aporte que tuvo Chartier es, él se dedicó a estudiar
todos los libros que se leían durante la etapa de la época de la Revolución Francesa, el proceso de la Revolución Francesa. Pero no hace, él hace un análisis de todos los libros, o sea, todo un estudio de investigación, está fundamentado a lo largo de todo un libro, donde plantea, ¿no es cierto?, cómo analizando el libro, uno puede llegar a entender otras cosas. Él explica, por ejemplo, dice, si uno analiza, si tiene en mano la impresión de un Quijote de la Mancha y ve cómo ha sido impreso, qué características tiene la impresión, quién lo imprime, cuál es la imprenta, qué tipo de papel, todo eso me abre abanico. O sea, si bien mi origen es el libro, el material, yo después puedo entender cuál es la relación con el mercado, porque veo la imprenta, quién lo vende, cuánto compra, cómo se mueve, qué calidad tiene. Él, bueno, analiza cómo en la Revolución Francesa la imprenta va cambiando y hace que eso se masifique, cómo las ideas de la revolución se extienden, donde la lectura deja de ser en un sentido elitista para masificarse en otros, para ver quiénes son esa relación con el lector. Entonces lleva, ¿no?, a un análisis que, si bien originalmente la analiza todas las bibliotecas de la época de la Revolución para ver qué es lo que se leía y demás, y termina haciendo un análisis de la sociedad producto de la Revolución Francesa. Bueno, es un análisis muy exquisito de aquí que se lo toma, ¿no es cierto?, como referencia. O sea, cómo a través de algo material que es un libro puede terminar analizando y haciendo una resignificación del pensamiento de la época. Bien. Él, por ejemplo, así para que vean, veía la circulación de los libros para ver si había censura o no, la comercialización. O sea, cómo a través del análisis del libro puedo llevar a hacer un análisis de comprensión, que es el objetivo dentro de la sociedad. Bueno, esto sería las últimas nuevas escuelas que están desarrollándose, y nos interesa en particular esto de la historia cultural, porque bueno, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el análisis que tiene que ver nosotros con cómo vamos a encarar, ¿no es cierto?, el análisis de los procesos contemporáneos desde una mirada, desde una historia que trata de comprender, de razonar, y nos falta la otra análisis, que es el concepto de cultura. ¿Qué es cultura para nosotros? Que es el concepto que lo vamos a analizar el próximo lunes. La hoy suficiente.